mencionado en el principio del programa, vos sabés que 4 de cada 10 argentinos de clase media no tienen auto y creen que nunca llegarán a la casa propia. Esto se revela luego de un estudio realizado por una consultora y vamos a hablar justamente con una de las responsables de esta consultora, es Magdalena Ioco, directora de Moiger, la consultora a la que hacía referencia. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás? Buen día. Eduardo Bataglia te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo es esto de una clase media que pierde las esperanzas? ¿Esto históricamente ha sido así o es un reflejo de este escenario del momento? No, obviamente que esto es un reflejo, ¿no?, de una crisis que vive la clase media en términos de todos aquellos bienes, tanto materiales como culturales, que la representaban y que de alguna manera la constituían como tal. No solamente ha habido un deterioro en relación a los bienes materiales, como bien decías, 4 de cada 10 argentinos de clase media hoy cree que nunca se va a poder comprar una casa y el 40% solo tiene auto, sino que también en términos de bienes culturales hay una pérdida de valor, tanto en términos de la educación, que siempre fue un estandarte de la clase media, ¿no? El famoso mi hijo el doctor, ¿no? De estas familias que intentaban que sus hijos pudiesen acceder a una mejor educación, con la esperanza de que eso les permitiera generar movilidad social ascendente. Bueno, empieza a no aplicar. Hoy un 40% de los argentinos de clase media tiene mayor educación que sus padres, pero no percibe un ascenso social. Con lo cual, bueno, empieza la educación tampoco a ser garantía de clase. Qué tremendo ese dato, ¿no? O sea, con mejor formación académica, con mayor educación, seguramente provista por el esfuerzo de los padres, no es garantía tampoco de tener un mejor pasar económico, digamos. Exacto. Y bueno, eso es lo que empieza a hacer que la clase media de alguna manera se empieza a desparametrizar, ¿no? Si perdí poder adquisitivo, si no tengo casa, si no tengo auto, si estudié en una universidad pero eso no me garantiza un mejor pasar económico, bueno, ¿qué es lo que me define como clase media, no? Y entonces eso es un poco lo que en este estudio refleja esta crisis por la que hoy atraviesa este segmento tan constitutivo, ¿no?, de la sociedad argentina. Ahora, este escenario no se construye de un día para el otro ni de un año para otro. Digo, seguramente con tu experiencia nos podrás dar cuenta de cuándo empieza el deterioro, ¿no? Cuándo imaginás que empieza la pendiente. Hay obviamente que el gran hito de la clase media es el 2001, como gran ruptura de ese imaginario social y de esa gran promesa. Obviamente que la Argentina es un país de ciclos, de montañas y de valles, que ha hecho que, digamos, a lo largo de los últimos por lo menos 20 años este deterioro se haya hecho más profundo, ¿no? Inclusive en términos de lo que es el imaginario, porque la clase media también, más allá de quién era clase media, había un imaginario social del argentino que era el país de la clase media, ¿no? Todos nos sentíamos parte de esa clase media, todos compartíamos esos valores, esas costumbres, esos consumos inclusive, que nos eran constitutivos prácticamente del ser argentino, ¿no? Hace 20 años el 91% de los argentinos se autopercibía clase media. Lo fuera o no lo fuera, porque obviamente la sociedad argentina siempre fue una sociedad fragmentada, pero había un imaginario colectivo de que todos éramos clase media, los ricos porque no querían autodefinirse como ricos, los pobres porque creían que podían acceder a ese imaginario, y hoy, 20 años después, ese 91% cayó a un 74%. Hoy solo 7 de 10 se autopercibe clase media en la Argentina. Magdalena, ¿y cuál es la lógica a partir de ahora? ¿Cuál es la búsqueda entonces? Bueno, la búsqueda sigue siendo la idea del progreso, pero desde un progreso más individual, quizás desde lo que fue hace años atrás, ¿no?
siempre se hablaba de la movilidad social ascendente en la que todos íbamos a poder sostenernos y poder progresar, ya sea desde la educación, ya sea desde el trabajo, ¿no? Es como en el barrio todos progresábamos a la vez. Hoy hay una idea más individualista del progreso, una idea más de, bueno, hago la propia, con mis recursos, con lo que puedo, combinando, estudiando, pero también invirtiendo mi dinero para hacerlo rendir, teniendo un trabajo formal, pero metiéndome en Bitcoin, digamos, hay una nueva lógica en términos de la fórmula. Uh-huh. La fórmula antes era estudio, me recibo, tengo un trabajo formal y eso me va a poder permitir acceder a los bienes constitutivos de la clase. Es decir, Magdalena, es el fin de la cosa estructurada. Ahora todo va camino a ser, o ya lo es, más flexible, por esto que decías, ¿no? Hasta le incluye un tema que lo hablábamos el otro día con un abogado previsionalista, hacer nuestra propia jubilación, es decir, no esperar una jubilación que de tan mínima pasa a ser insuficiente en el momento que nos retiremos del trabajo, ¿no? Uh-huh, totalmente. Lo que cambió es como la fórmula del éxito. Se rompió esa fórmula que antes se nos daba y que creíamos que con eso íbamos a lograr, bueno, que nos vaya bien en la vida. Eso se rompió y entonces está esa lógica más individualista de veo con qué herramientas propias y con qué combinaciones cada uno desde las propias intenta generar progreso. Uh-huh. ¿Esto también implica que se viva más el presente? En función de, mira, si no puedo aspirar a tener en determinada cantidad de tiempo, hasta teniendo un laburo, un auto 0 kilómetros, o no puedo aspirar a la casa propia si no tengo ayuda de algún familiar, alguna persona cercana, es vivir más el presente, y si tengo que viajar, viajo, y si tengo que quedarme, me quedo, y así. Sí, bueno, total, hay una lógica, ¿no? Un cambio de lógica temporal. Esto se ve muchísimo en jóvenes. Nosotros el año pasado hicimos un estudio en profundidad de los jóvenes argentinos, ¿no? Que tienen una lógica temporal totalmente distinta en términos de, bueno, por ahí tienen la idea de el estudio, pero no el estudio que sea una carrera de 10 años, sino una carrera corta, porque quiero ver si esa es la carrera que me va a redituar o no me va a redituar. Y en ese sentido todo se vuelve mucho más presentista y mucho más vivir el hoy. Magdalena, la última, ¿esto es irreversible o va a dar lugar a una transformación tal que nacerá una nueva clase media? Bueno, es difícil la pregunta. Sin duda es un cambio profundo que se vive en términos de nuevos parámetros, y seguramente lo resultante de acá sea una clase media distinta a la que fue hace 20, 40 años atrás, eso sin duda. O sea, hay una certeza que la nueva clase media, que la conoceremos, no sé, en 1 año, en 2 años, o en 5 o en 10, no va a ser la de nuestros padres, digamos. No, seguro que no. Seguro que no, porque en términos, como decimos, ¿no?, de valores, de expectativas, está cambiando, transita una nueva lógica y sabe que las fórmulas de nuestros padres ya no aplican en el presente. Magdalena, te felicito, los felicito porque han hecho un estudio interesantísimo, con un enfoque que me parece que representa a mucha gente y que, bueno, da para pensar y para reflexionar, ¿no? Internamente cada uno de nosotros, los que están escuchando también. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Magdalena Ioco, directora de contenidos de Moiger, esta consultora que llevó a cabo un estudio en el que una de las respuestas fue: 4 de cada 10 argentinos de clase media no tiene auto y creen que nunca llegarán a la casa propia.